Hola a todos, voy a realizar una serie de pequeños tutoriales para mostrarles algunos aspectos esenciales de el Blender como herramienta de esculpido, y básicamente lo que les voy a mostrar es apenas una aproximación hacia las técnicas fundamentales, teniendo claridad que no se trataría de generar modelos detallados o modelos con un cierto tipo de específico de escultura, sino de comprender cómo funciona la herramienta y de qué manera se puede aprovechar en el contexto de los videojuegos. Bien, para esto voy a usar una versión que para efectos de esculpido y otras cosas es tal vez de las más estables, que es la versión 3.612, que de hecho es una versión LTS, es decir, es una versión de alto tiempo de soporte. Entonces, y esta pues denominación se trata pues precisamente de una de las versiones más precisamente más estables y que y obviamente que se construyen para ser mantenidas durante bastante tiempo. Bien, lo primero que les mostraría es una técnica básica de esculpido partiendo de un sólido básico como es un cubo, por ejemplo, pensando precisamente en que la herramienta que generalmente se utilizaría para esculpir, y esto en contexto, sería en primer lugar la subdivisión, para que el cubo adquiera diferentes facetas, o mejor, variadas número de facetas o de caras, para que de esta manera el detalle del esculpido pues pueda ser mucho más preciso y detallado. Vamos a entrar entonces a Subdivision Surface. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que este esculpido a partir de un sólido básico sugeriría, si se va a subdividir, sugeriría que muy posiblemente el elemento resultante va a tener que obviamente eh, convertirse a un modelo de alta poligonalidad, y por lo tanto así se va a usar. Entonces vamos a dar aquí, una vez se ha subdividido la malla en modo sculpt, y vamos a ver precisamente aquí una de las herramientas de esculpido. Vamos a ver acá un momento. Entonces, si se dan cuenta, para la malla en concreto no se genera una esculpido ni se genera ningún relieve como tal. A minimizar esto un poco y les voy a explicar por qué. Hemos subdividido la malla y esa es la idea, subdividir la malla. Sin embargo, un problema, un inconveniente que ofrecería, y vuelvo digo la razón por la cual esta técnica se utilizaría en específico, si el resultado final va a ser una malla de alta poligonalidad, es que la subdivisión debe aplicarse necesariamente. Aquí no está aplicada, simplemente está simulada. Entonces vamos a decirle acá que no la aplique. Si nosotros la aplicamos, vamos a ver que aquí ya genera un esculpido muchísimo más interesante, más preciso, porque antes estaba pensando realmente la cantidad de polígonos que tenía el cubo, que básicamente son 6. Entonces ahí obviamente se entraría a generar un inconveniente. Vamos a devolvernos y vamos a empezar desde esta primera técnica a explicar la manera como esculpe Blender. Blender utiliza estos pinceles que están viendo acá, en donde cada uno de los pinceles, según sus características funcionales, va a esculpir la malla de una manera específica. Por ejemplo, aquí tenemos un pincel básico que se llama Draw, tenemos este pincel que se llama Draw Sharp. Este tiene la cualidad, por ejemplo, que por defecto lo que hace es quitar o esculpir hacia adentro, por decirlo de alguna manera, mientras que este es esculpir hacia afuera. Realmente, cuando se esculpe sobre la malla, no hay una creación de nuevos polígonos, sino simplemente una transformación de los polígonos que van hacia el interior de la malla o van hacia el exterior de la malla, que es lo que ustedes están viendo.
Otro pincel muy usado es Clay Strips. Este tiene la particularidad de generar con, con una cierta precisión geométrica el trazado, y esto pues puede ser muy útil cuando se trata de generar rápidamente un volumen, ¿sí? Tenemos uno que se llama Grab. Este Grab lo que hace es modificar la malla de tal manera que permite mover ciertos polígonos, los polígonos que yo tenga seleccionados o que yo tenga influenciados. Voy a oprimir la tecla F para agrandar el pincel. Entonces, según el nivel, el tamaño que tenga el pincel con Grab, así será el nivel de influencia, dependiendo obviamente de la manera, la perspectiva en la que yo estoy visualizando un objeto, pues así mismo será su dirección de transformación. Entonces aquí tenemos en general este tipo de pinceles. Vamos a hacer acá un pequeño ejercicio para ver un pincel también muy útil que se llama pinch. Vamos a hacer una grieta algo profunda. Por ahora no les diré cómo es que estoy haciendo la grieta, simplemente quiero mostrarles este pincel. Este pincel de pinch que están viendo acá es un pincel que empieza a transformar la malla tratando de meter hacia adentro ciertos polígonos. Fíjense que aquí se alcanza a transformar un poco. Voy a agrandar esto un poquito y voy a darle aquí un poco más de fuerza. Entonces aquí fíjense cómo empieza como a unir, a generar, una grieta más estrecha. ¿Cuál es el inconveniente o una característica? Es que la malla que se transforma pues tiende a hacer que los polígonos se ensanchen, se alarguen todavía más, pero digamos que esta es una posibilidad relativamente interesante. Tenemos Inflate. Inflate tiene la capacidad de inflar un pedazo según el tamaño del pincel de la malla, ¿sí? Se parece un poco a Draw, si se dan cuenta, tiene un cierto parecido. Tenemos Layer. Layer genera una geometría que se va como equilibrando, se parece mucho a Clay Strips. Tenemos Blob, Inflate. Este Inflate, fíjense la manera como yo voy presionando, se parece mucho a Draw definitivamente. Este Crease genera, si se dan cuenta, se parece un poco a Pinch, y este Crease es el que permite en cierta forma también crear una serie de grietas, fíjense, bastante estrechas, y si se suma con los otros pinceles pues uno puede empezar a encontrar diferentes funcionalidades. Voy a quitar este elemento por ahora y voy a introducir otro cubo para seguir a la siguiente parte de la explicación de esta herramienta. Vamos a adicionar un cubo, lo vamos a hacer el mismo procedimiento, Subdivision Surface, unos 5 niveles. Vamos a, antes de darle cualquier efecto, antes de darle el aplicar la subdivisión, vamos a decirle que nos suavice la malla y le vamos a decir ahora sí que aplique. Vamos a entrar a modo Sculpting y vamos a explicar otros aspectos. Bien, voy a utilizar básicamente Draw y Clay Strips para la siguiente parte del ejercicio. Otra cosa que tiene interesante es que, y ya lo mostré un poco superficial, es que los pinceles pueden ampliarse o disminuirse desde aquí u oprimiendo la tecla F, que permite, vuelvo y digo, reducir o ampliar el tamaño. Puedo la dureza manipularla acá en Strange, y si estoy utilizando una tableta gráfica, puedo activar este botón para que la presión esté supeditada a la presión que se realice con el lápiz.
Puedo también utilizar texturas, y en este caso pues las texturas, en este momento no tengo para esta versión una nueva textura, pero podemos utilizar fácilmente textura. Ahora aquí no me cargo ninguna textura. Vamos a crear acá una textura nueva. Bien, aquí voy a abrir una texturita. Estas texturas, obviamente aquí voy a utilizar esta textura. Fíjense que más o menos se nota el nivel de la textura. Básicamente funcionaría muy bien según el nivel de detalle que tenga la malla. Aquí, como tengo una malla toda bastante subdividida, obviamente se vuelve un poco más pesado para el sistema. Entonces voy a quitarle este subdivision. Fíjense que ahí se transformó nuevamente la malla, pero pues quería mostrarles la posibilidad que ofrece Draw como tal si lo que yo estoy usando es textura. Voy a quitar la textura y voy a mostrar otras características. Otras características que tiene es que desde la vista de tool puedo observar los diferentes pinceles. En este caso yo tengo un solo pincel. Aquí es la versión de Blender original, por decirlo de alguna manera, la descargada directamente, y aquí me aparecen todas las características que yo puedo trabajar. ¿Cuáles trabajamos? Como lo vemos acá, radius, que es el tamaño. Este radius unit es de acuerdo a la vista. Aquí es importante tenerlo en cuenta que el radio lo va a trabajar o bien de acuerdo a la vista o bien de acuerdo a la escena, es decir, supeditada al tamaño. Fíjense que el tamaño del pincel no está cambiando. Si lo hago desde escena, el pincel cambia de tamaño, o mejor, se ve más grande según la perspectiva cercana o lejana que yo tenga del objeto en la escena. La dureza, la dirección, aquí la dirección se referiría, por ejemplo, aquí me adiciona que en realidad sugiere es que hago un alto relieve, o acá si hago un bajo relieve. De manera ordinaria los pinceles trabajan en alto relieve, pero si oprimo la tecla control, la mayoría de pinceles van a trabajar en bajo relieve. Si oprimo la tecla shift, se genera un suavizado, ¿sí? Y esto permite que para ciertos efectos se pueda tornar un poco más suave, más en comunión con los polígonos que estén alrededor. Básicamente esta es la manera en la que trabajan los pinceles. Obviamente hay que tener en cuenta las posibilidades de utilización de visualización de las demás características. Otro aspecto importante de los pinceles es que puede esculpir o permite esculpir de manera simétrica, pensando en simetría. Aquí voy a mostrarles, por ejemplo, este es el cursor de esculpido, y fíjense que al costado izquierdo se ve un puntico azul que correspondería precisamente a la simetría en espejo que se está proyectando. Obviamente yo podría utilizar todos los tres ejes y de esta manera pensar en generar una forma que de pronto guarde o bien una relación como parecido a un ornamento, o que tenga algún tipo de funcionalidad en cuanto a la construcción que estoy haciendo. Aquí podría ser, por ejemplo, un orbe o algo así por el estilo que yo puedo estar trabajando. Esta simetría funciona muy bien, por ejemplo, a la hora de esculpir el rostro de una persona, el cráneo, una figura que obviamente tenga la característica de simetría, el cuerpo de un personaje, ¿sí? Entonces esta es una función bastante interesante que muy fácilmente nos puede permitir generar efectos bien interesantes. Recordar, esta es la forma en la que se transforma la malla, y básicamente esto es lo que logramos nosotros con esta primera técnica. Muchas gracias. Hola a todos. Vamos a iniciar ahora con una segunda técnica de esculpido. Recordemos que se trata de la generalidad de la herramienta, tratando de entender que pues a partir de la práctica podemos entender mucho mejor
y ir encontrando sobre todo una manera muy personal de trabajar con el esculpido, ya que pues dependerá de la habilidad que se tenga, de los recursos de periféricos, es decir, mouse, de tableta gráfica y en fin. Vamos a trabajar para este segundo ejercicio con la mascota de Blender, Susan. Voy a guardar el archivo primero que todo y voy a darle por ahora un esculpido 1A. Listo, digamos que vamos a darle este nombre. Bien, este personaje Susan, así como lo están viendo, voy a dejarlo tal cual como lo ven, ¿sí? Es decir, voy a hacerle un tipo de subdivisión, pero este tipo de subdivisión es un tipo de subdivisión que digamos que a diferencia del anterior, no podemos más bien tener aplicado un efecto apenas a modo de simulación, este efecto de subdivisión, y si nos permite modificar la malla. Entonces vamos a adicionarle el modificador de multiresolución. Este modificador de multiresolución se comporta de una manera relativamente similar a cómo se comporta Subdivision Surface. Vamos a darle aquí al objeto Shade Smooth. Tenemos este nivel de multiresolución y vamos a empezar a esculpir rápidamente. Entramos a modo esculpir y aquí podemos hacer muy fácilmente y muy rápidamente transformaciones en nuestro personaje Susan. Obviamente vuelvo y digo, esto es apenas con el fin de generar un efecto que pueda ser visible, que pueda ser notorio, pero pensando que no necesariamente estamos realizando algún detalle en específico. Simplemente estoy aplicando pinceladas. Aquí tenemos, fíjense, en un costado este relieve. Vamos a darle simetría en X para que empiece a esculpir ahora en los dos costados. Bien. Por ejemplo, vamos a aumentar la dureza y a disminuir el tamaño. Para darle sensaciones un poco más fuertes. Bien, voy a oprimir la tecla control, como les había comentado, que me permite hacer grietas en bajo relieve. Entonces todo esto que estoy haciendo es con el fin de generar la mayor distorsión posible en la malla y obviamente teniendo en cuenta lo siguiente: si yo entro a modo edición, la malla común y corriente de nuestro personaje se ve intacta, entonces él va a conservar las características del objeto esculpido, pero cuando entra a modo edición se ve normal. Entonces esta es una segunda técnica también muy útil y que pues prácticamente puede servir, digamos que se puede proyectada muy bien, podría decirse que sirve perfectamente para trabajar en esculpido para videojuegos. Obviamente ampliando un poco ciertas técnicas o sumando otras técnicas que se verán más adelante. Podemos desde esta perspectiva, desde este modo, poder trabajar con este multiresolución que resulta en una forma muy sencilla y muy cómoda de trabajar. Vamos a guardar este modelo y así hemos terminado con esta segunda técnica de esculpido. Muchas gracias. Hola a todos, a continuación voy a realizar un ejemplo de aplicación antes de entrar a una tercera técnica
trabajo con Sculpey, en este caso lo que voy a es aprovechar la técnica que vimos anteriormente de esculpido a partir del modificador de multiresolución. He utilizado acá este cubo que estamos viendo acá, ¿sí? Voy a por ahora aplicar un modificador de subdivisión y simplemente voy a tratar de darle este nivel que estamos viendo acá, y esto pues para partir de una malla relativamente similar a una esferita, y vamos a aplicar entonces este esquema que estamos viendo acá. Bien, vamos a ir a V-Editing. Aquí vemos nuestro mapa. Fíjense que de acuerdo al nivel de densidad que va generando el subdivision, en efecto nos genera también una división en los planos del cubo. Voy a darle aquí S.9 para escalar un poco. Voy a crear una nueva mapa que se va a llamar un mapa V, que se llama V cubo 1, esculpir 1. Listo, digamos que va a ser el nombre de mi mapa como tal. Entonces voy a dejarlo tal cual como lo están viendo y le voy a decir OK. Aquí tenemos nosotros nuestro mapa. Y aquí el propósito, ¿cuál es? ¿Por qué razón he hecho este mapeado? El propósito es que los efectos de relieve y bajo relieve realizados en el objeto, en el cubo, los vamos a trasladar, los vamos a transferir a un mapa V, y se van a dar cuenta de la apariencia que va a tener este mapa V. Se trata de poder utilizar esa información de relieve que va a estar contenida en el mapa V en el modelo original de baja resolución, que es el cubo. Entonces van a ver que, por ejemplo, aquí yo tengo como tal mi cubo en una relativa baja resolución. Vamos a suavizar acá un momento, objeto, shade smooth, y vamos a ir aquí al modificador multiresolución. Vamos a dividir, digamos que con 3 veces es suficiente, y vamos a entrar a en modo esculpir. Va a ser unos efectos muy pequeños, muy rápidos, de esculpido, y esto procurando simplemente que se haga notorio el relieve que se va generando y lo que va aportando dentro de la forma como tal. Voy a utilizar, voy a devolverme un poco y voy a utilizar estos modos de simetría en los 3 ejes, y voy a pensar en un objeto decorativo. Fíjense que aquí se ve un poquito irregular. Vamos a darle un poco más de subdivisión. Listo. Vamos a ver aquí en el viewport, la resolución en el viewport. Aquí ya tenemos un efecto un poco más fácil de manejar y de ver en todas las caras. Entonces digamos que así vamos a dejar nuestro efecto. Fíjense que como tal tenemos nosotros, voy a pasar a este modo de vista, tenemos acá nosotros nuestro objeto en relieve y nos queda relativamente fácil de trabajar. Esta imagen que ustedes están viendo, vamos a pasarla al material que de manera predeterminada tiene el modelo. Vamos a adicionar imagen, textura, vamos a abrir nuestra imagen, vamos a pasar un espacio de color, no color, y vamos a dejar nuestra imagen puestecita acá sin conectar a ningún nodo. Aquí podemos ampliar un poco la visualización. Fíjense que se está viendo el relieve porque nuestro modificador de multiresolución lo tenemos al mismo nivel de multiresolución en la vista del viewport. Entonces aquí nos vamos a devolver layout, me refiero a este ítem de acá. El nivel de visualización del relieve de multiresolución también está a 5 niveles en el viewport. Vamos a dejarlo en 0
Esto es para que nos muestre la malla de esta manera y nos pueda generar sin ningún conflicto el relieve que necesitamos. Vamos a ir entonces a la vista, nuestra ítem de render, seleccionamos Cycles y acá vamos a ir a Bake nuevamente, le vamos a decir que Bake de multiresolución, el mapa de normales, Bake. Entonces aquí vemos nosotros la aplicación del relieve, vemos cómo nos ha generado un mapa de normales a partir del esquema de multiresolución. Vamos a guardar nuestra imagen, salvar, cubo 1, esculpir 1, salvar imagen. A continuación entonces vamos a observar cómo se aplicaría este relieve. Vamos a en primer lugar a entrar a un modo de visualización de nuestro material. Vamos a tratar de modificar un poco estas luces con el fin de hacer un poco más notorio ciertos elementos de relieve que hemos dispuesto en el modelo. Entonces esta luz, así como la estamos viendo, quizás nos ayude un poco para visualizar bien. Vamos a ir a Shading y teniendo el objeto seleccionado, si revisan, obviamente nosotros ya tenemos una imagen cargada, que es nuestra imagen que se ha actualizado. Vamos a revisar acá nuevamente, vamos a quitarla un momento porque pues no está actualizando de manera adecuada. Básicamente es esta imagen que estamos viendo acá. Nos ha generado el mapa esculpir 1, el mapa esculpir 2, que es este. Vamos a abrirlo, a revisar acá un momento. Sí, en efecto es ese. Entonces aquí nos ha generado una imagen, pero aquí la imagen como tal del material pues no estaba correctamente conectado. Bueno, vamos a revisar entonces. La imagen que se ha generado de manera independiente, no se ha conectado al nodo de material, y esto para que no nos presente ningún error. Vamos a conectarla ahora en modo de normal, y es acá donde nosotros vamos a poder entrar a visualizar precisamente la apariencia del objeto con el mapa de normales aplicado. Entonces lo importante aquí es tener claridad sobre la gran utilidad que tiene estas posibilidades de visualización de nuestro modelo. Voy a utilizar acá esta posibilidad de iluminación para que en efecto se pueda ver mejor el relieve. Obviamente aquí lo que ustedes están viendo es la aplicación del mapa de normales. Esto no es una geometría real, es una simulación dada gracias a las características que el relieve nos ha permitido generar. Obviamente, vuelvo y digo, esta iluminación que estamos viendo acá pues puede cambiarse a sol, por ejemplo, spot, y obviamente dependiendo de las características y de la manera como debe iluminar una determinada fuente de luz, pues así mismo será la apariencia que se generará en el relieve. Pero es importante tener en cuenta cómo, dependiendo del movimiento de la luz, por ejemplo, los relieves cambian. Es porque de manera dinámica un mapa de normales permite precisamente generar estas sensaciones. Entonces aquí vamos a explicar algo importante. Los mapas de normales son básicamente mapas que utilizan los colores azul, verde y rojo para representar, según su disposición, según cómo se presenten en el mapa, los relieves en los tres ejes de coordenadas. Esta es una manera relativamente sencilla de poder simular un efecto de relieve, y es el esquema básico como trabajan precisamente los modelos tridimensionales dentro de los videojuegos. Esta es la manera como se trabaja precisamente en los motores para optimizar este proceso de diseño de objetos, de props, de personajes. Aquí hemos visto nosotros una posibilidad bastante interesante que tenemos de las herramientas de Sculpting. Muchas gracias, espero que les haya gustado.
Hola a todos, vamos a ver la tercera y última técnica de esculpido. Vamos a partir de un mismo sólido, que es este cubo que estamos viendo acá, y básicamente lo que vamos a trabajar es la posibilidad, por ejemplo, de con varios elementos como este, que son sólidos básicos, construir una malla, un objeto complejo, y que básicamente será una base geométrica para construir, para esculpir como tal un modelo complejo. Esa técnica, que utiliza sólidos básicos o elementos o uniones de diferentes geometrías muy básicas, es lo que se llama blocking, y básicamente se trata de construir el bloque de aquel personaje u objeto que será como tal una referencia para empezar a esculpir como tal. Entonces lo que van a ver a continuación precisamente es un trabajo en el que vamos a poder trabajar con esta técnica de manera rápida. Aquí voy a diseñar otro cubo porque pues cometí el error de fusionarlo, y voy a ir aquí Subdivision Surface, tal vez voy a aumentar esto un poquito, voy a pasar a modo objeto y voy a fusionar este objeto como tal, voy a darle aquí mirror y de esta manera poder trabajar rápidamente con mi objeto. Entonces digamos que tengo estas dos formas. Esta forma que estamos viendo acá, este cubo que estamos viendo acá, prácticamente podría representar los ojos de nuestro personaje, y de una manera u otra servirnos como base para lo que queremos nosotros hacer. Podríamos trabajar con algo muy parecido a esto. Voy a darle Shift D, genero una copia de esta malla, y aquí tendría, por ejemplo, un elemento del rostro que podría ser de pronto la boca, como si fuese un pico, y digamos que así nos podría servir. Obviamente aquí he hecho una extrusión, pero pues lo básico es partir solamente de formas muy básicas, pero digamos que para la simplicidad que tiene por ahora este personaje, esta manera es más que suficiente. Voy a, por último, generar una forma un poco más básica, y quizás de esta manera hacer algo un poco diferente a lo planteado. Por ejemplo, aquí uno podría pensar que se trata de un sombrero. Bueno, vamos a bajar esto un poquito y listo. Digamos que aquí yo tengo algo parecido a la cabeza de un personaje. Así como yo lo he manejado, lo que resta es aplicar todos los mirrors que existan y coger cada una de las partes que yo he generado y aplicar el subdivision como tal. Ya hemos aplicado todo. Listo. Entonces fíjense cómo queda nuestro personaje. Vamos a coger todos estos elementos que están acá y vamos a trasladarlos a una nueva capa. Esto pues para evitar posibles inconvenientes. Fíjense que cámara y luz quedó en una sola capa. Entonces esta colección que vamos aquí, podemos duplicarla, vamos a dejarla inactiva por un momento, vamos a trabajar sobre la original, y esta
que tenemos acá. Vamos a fusionar. Voy a seleccionar estos objetos. Listo. Y le voy a decir control J. Al decirle control J, pues todos quedan unidos en una sola malla, lo cual es en parte lo que se quería hacer. Y de hecho podría incluso acá darle más subdivisión, quizás, o por ejemplo darle multiresolución y empezar a esculpir. Sin embargo, se van a dar cuenta que voy a darle mayor subdivisión, 2, 3 y 3 de render. Perfecto. Voy a entrar a objeto, Shade Smooth. Desde aquí yo ya podría esculpir. Recordemos que cuando está en modo subdivisión, en realidad el esculpido no se aplica de manera correcta, así que tendremos que aplicar la subdivisión. Pero fíjense, estas siguen siendo mallas separadas. Entonces, mallas que en realidad no están fusionadas como tal, sino que están unidas, y eso pues en sí puede llegar a generar algún efecto negativo en el momento en el que se está esculpiendo. Voy a entrar a modo sculpt y les voy a mostrar a qué me refiero. Digamos que yo requiero esculpir esta parte que estamos viendo acá. Entonces fíjense que existe una extraña modificación de la malla. Voy a ir acá y fíjense que se sigue notando una diferencia aquí muy particular, porque realmente las dos mallas no están unidas correctamente en sus polígonos. ¿Qué es lo que nos ofrece Blender en este sentido? La opción de hacer un remesh, una reconstrucción de toda la malla en una sola malla coherente, y voy a darle aquí remesh. Si yo le digo remesh, fíjense cómo ha fusionado la malla de tal manera que la hace un poco más coherente a lo que se necesita. Sin embargo, así como lo están viendo, tal vez no funcione muy bien. Voy a 0.05 remesh. Ok, puede funcionar. Vamos a darle 0.501, enter. Y aquí ya lo está haciendo. Obviamente se va a demorar un poco más, pero pensaría yo que aquí la malla va a quedar un poco más suavizada. Obviamente fíjense estos defectos que se presentan acá, que vienen dados en cierta forma por la manera en la que se hizo la construcción de la malla. Bien, aquí ya nos la dejó. Vamos a darle control C un momento. Aquí me he devuelto un poco y le he dado 0.02, es decir, me he devuelto al estado original sin haber hecho el remesh, y le he dado otra vez un remesh con un valor de 0.02, y esto para que lo calcule de una mejor forma. Entonces ya con esta malla podría ser ya un esculpido un poco más fácil, mucho más chévere. Bien, aquí va a ser básicamente una serie de hendiduras acá, simplemente para que observemos cómo se puede trabajar la malla. Fíjense en esto que sucede aquí, está extraños polígonos. Aquí lo que pueden dar es oprimiendo Shift, entra a suavizarse esta parte de la malla para que la transición entre estos polígonos sea muchísimo más coherente y se vea más agradable. Entonces este suavizado pues pega bien.
Esta es otra técnica de esculpido. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta algo, y es que esta técnica de esculpido genera una malla de alta poligonalidad que no necesariamente va a ser muy práctica a la hora de exportar la malla a un videojuego. Entonces, esta técnica exigiría, en el caso de un videojuego, tener que calcar el modelo, y este calco se hace con una técnica, entre otras, que es la retopología. Entonces aquí hay que volver a construir un modelo con base en lo que estamos viendo, que permita realizar los cambios que se necesitan. Entonces básicamente de lo que se trataría es de calcar un modelo encima, y esto se hace construyendo pues los polígonos que corresponderían al personaje, guardando las relaciones de proporción y los detalles y todo esto que estamos viendo. Entonces básicamente esta técnica, si bien es muy eficiente, sí es importante tener en cuenta que va a exigir necesariamente un proceso de retopología, de calco. Entonces lo que se ahorra en procesos, en todo lo que involucra hacer el blocking y luego esculpir, va a involucrar de todos modos una creación de otros procesos que involucran esta nueva construcción del modelo como tal, a través de una retopología, de un calco del modelo, construyendo una nueva estructura de malla. Entonces es importante que se tenga en cuenta este pequeño detalle, pero que de todos modos pues daría como resultado un modelo en muy buenas condiciones. Importante que en esta técnica, cuando uno calca, está construyendo con base en un modelo de alto detalle, estaría construyendo y estaría calcando de tal manera que el resultado final, aun cuando sea de una baja poligonalidad, de todos modos puede llegar a tener un muy buen nivel de detalle, básicamente porque tiene toda la forma orgánica y tiene todos los detalles de geometría que van a permitir hacer el calco de la mejor manera posible. Entonces, espero que les haya gustado esta serie de videotutoriales y que los invite a practicar un poco con estas técnicas. Muchas gracias.